Listo, estamos grabando. Entonces, ahora sí, formalmente damos inicio a la jornada del jueves 5 de agosto del 2021, en el cual estamos avanzando en esa primera semana de colchón que se establece para recuperar y hacer como ese ajuste o recopilación de los temas que se hubieron adelantado, se pudieron haber adelantado respecto a esos casos. Bueno, aquí llegó Nicolás, vamos a entrar, Nicolás y María Juliana y Sare. Listo, retomo la presentación, entonces le damos compartir pantalla y nos vamos para donde, y aquí tengo la 1, la 2, miércoles, aquí ya está, ya la encontré. Listo. Entonces venimos eh, revisando todo lo que es la estructura general de la regresión y la correlación como elemento fundamental de asociación y relacionamiento e interpretación. Va a ser muy común que en la parte de los modelos, bueno, ya está el modelo construido, interpretémoslo. ¿Qué significan los términos técnicos del planteamiento del problema, de la pregunta de investigación, de la hipótesis en sí, de toda una serie de actores o factores que invitan a hacer ese proceso? Espera que llegaron 4. Pregunta clásica, prueba de video. ¿Ven ahí la presentación? Sí, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, el error estándar del estimado. Lo retomo de ahí como para darle tiempo a alguien que pueda conectar, que ya hemos revisado esto. Entonces, cuando hablen del error estándar del estimado, o acá en este escenario de regresión y correlación, hablar del error estándar del estimado, pues lo que mide en la práctica es esa dispersión o variabilidad. Vamos a aumentarle aquí el calibre. Listo, ahí mejoró. Es el grado de dispersión o variación promedio. Es en sí una desviación estándar de los valores, entre los valores que ustedes hayan observado, trabajo de campo, situación física o real, frente a lo que hubiese encontrado con el modelo que haya construido y que representa ese grupo de datos. En escenarios, por ejemplo, de la econometría, muy utilizado por las grandes organizaciones, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, toda la parte de la microeconomía y muchos escenarios de macroeconomía, utilizan esas articulaciones para hacer proyección, manejar escenarios de determinar valores en función de los históricos. Entonces, y ver si un modelo funciona, se toma una data de, póngale el 70% de los históricos y se deja el 30% más reciente para cotejar. Con el 70% de los datos históricos se puede estructurar el modelo y luego se puede hacer la validación con los datos del 30% más reciente y ver si se acercan y ver qué tan próximos, qué tan precisos, qué tan exactos corresponde lo que mide el modelo frente a lo que en sí se está. Es un somero, con este manejo es un somero acercamiento a esas estructuras, pero en el fondo va a tener. ¿El por qué se narra de esta forma el error estándar? Porque en los diseños, en los modelos, siempre va a estar presente el error experimental, que puede ser causado por nosotros como humanos, por la máquina, por el método, por el material, por el proveedor, por los equipos, por los instrumentos de medición. Entonces se pueden dar errores experimentales que tienden a... Entonces siempre va a estar presente y de por sí ya en lo que han revisado en sus cursos de la 1 y la 2, se habla mucho de esa variabilidad, se habla mucho de ese error. Aclaramos que el error estándar es diferente al error de estimación. El de estimación es el de medida. Entonces, alrededor de la línea de regresión, frente a lo que usted pronosticaría con la línea de regresión o con el modelo, ¿cómo sería el comportamiento o alejamiento promedio frente al real? Mencionábamos la fórmula, ya la expliqué ayer, pero de todas maneras recupero ayer. Este Y corresponde al observado que tiene allá en su base de datos recolectada y este sería el Y', el que hubiera
obtenido o estimado con el modelo. Hicimos aquí, esta es una fórmula que acompaña al paquete de formulación cuando hablen de los mínimos cuadrados, que milenio pasado nos tocaba hacer todo esto en función de esa formulación. Ahora con apoyo de herramientas informáticas, sencillamente pues hacen el cálculo y se genera. De todas maneras es fundamental porque aún hay material que puede tener esa estructura de los mínimos cuadrados. Para que verifiquen, o ya lo había mencionado, pues el obtener esos componentes, coger los cuadrados de Y, los sumamos 451, 27, bueno, esto le hacen la lectura, y se obtiene este valor de 0.7958. En su conocimiento y sabiduría, cuando se obtiene una desviación estándar, pues lo que pretende establecer es ese grado de precisión y cercanía, la dispersión o variabilidad de un grupo de datos respecto a su valor promedio. Aquí, dado un valor de X, ¿cómo funcionaría la respuesta de Y a partir de lo que es el modelo de regresión o la ecuación? Démosle entrada, Nicolás llegó. Y se puede hallar, aquí lo puede visibilizar uno de mejor manera. Si ustedes recuerdan, este numerador, aquí sí le puedo colocar el láser, este numerador lo tienen de su curso la 1, que es la diferencia entre los valores de la variable estudio menos el valor promedio allá en su momento. Tiene connotación de eso, hallar una variación total dividido sobre una grado de libertad, eso le da una variación promedio. Siempre que hablen de variación promedio, están entre sus manos teniendo la desviación estándar o la varianza respectiva. Entonces lo que se hace es coger y representar. Hallamos aquí por los valores de la izquierda los estimados con la ecuación, reemplazar los valores de X que le dieron vida al modelo para hacer ese acercamiento, ese principio de validación. Y vamos reemplazando en el observado, que fue 9 respecto al calculado estimado para la planta de 3 meses de edad. Se nos daba que ajustaba exactamente en ese punto, estimaba con 0 error o distanciamiento o brecha en ese caso. Y así lo harían con cada uno de ellos para al final ir acumulando y tendrían ahí un numerador de 1.9. Este valor, hace aproximadamente 3 meses y medio dijimos, tengan presente que este valor, cuando se genere la ANOVA, el análisis de varianza, en alguna celda de las filas columnas de la tabla de ANOVA va a aparecer esta componente. Esta estaría dada allá en función de esa condición. Allá vamos a hacer variación total, variación explicada y variación no explicada. Este valor va a ocupar la celda de la variación no explicada. ¿Sí? Porque hay diferencia entre el observado y el estimado. Tipo de semilla, el tipo de agua, uno podría pensar en aspectos de esa naturaleza cuando se profundizan en el experimento. Y a partir de ahí, entonces se reemplaza en la formulación general. Tengo pegado esto y aquí. Ya. Reemplazamos raíz de 1,9, que es la variación no explicada sobre los grados de libertad. Los grados de libertad tenemos parejas 5 datos, 5 momentos, con valores de X y Y. Entonces, entran esta componente denominador, llamado grados de libertad, en los diferentes diseños, un factor, 2 factores, 3 factores, 4 factores, los factoriales, los replicados, eso hace referencia a que van a tomar un modelamiento que esté asociado a la estructura en sí del experimento. Y cada vez que se maneje, pues representar ese comportamiento. Observe que llegan al mismo resultado por este camino. Entonces, esta es la ruta que si le llegasen a preguntar utilizando la descomposición o la variación de Y, obtenga e interprete el error estándar del estimado. Ese es el proceso. No utilicen el manejo de las fórmulas de mínimos cuadrados. Listo.
¿Qué hacemos con ese valor? ¿Para qué lo vamos a utilizar? No es muy común verlo en intervalos de confianza, lo que vamos a aprovechar para darle un enlace, porque adelante vamos a necesitar algunos intervalos después de análisis de varianza, para hacer unas pruebas posteriores a experimento. Entonces, una estimación estadística para la regresión. De aquí podías ya entrar a establecer el pronosticar o el acercarse a determinar cuál podría ser el valor de la variable respuesta a partir de un valor de la variable control. Entonces, algo que de su curso pasado se trabaja en unos capítulos, los intervalos de confianza, IDC. Construya e interprete un intervalo de confianza para estimar la altura de una planta con 3.5 meses y el nivel de significancia o significación es del 5%. Cuando les entreguen alfa, ese es el nivel de significancia o de significación. Si les entregan el del 95%, ese corresponde a 1 menos alfa y lo van a evocar o lo recordarán como nivel de confianza o de confiabilidad. Es una probabilidad en el manejo de hipótesis de aceptar una hipótesis cuando ésta es verdadera, el 1 menos alfa. Y este alfa, en pruebas de hipótesis, pues será la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, el cometer el falso positivo. Hace referencia a incurrir. Y técnicamente la confiabilidad, pues si usted selecciona, si corre este experimento o saca 100 muestras de tamaño 5 o coge 100 muestras de esas plantas y hace este mismo procedimiento, lo que se quiere decir que en el 95% de sus resultados tienden a darle mismas conclusiones, mismos comportamientos, no que le dé exactamente los mismos valores. Pero las conclusiones dicen sí, se acepta que sí hay una relación entre una relación significativa, fuerte, directa o inversa entre la altura y la edad, que eso es lo que están indagando. Entonces, este es el riesgo de que podamos incurrir en un error de rechazar una hipótesis cuando esta es verdadera, pero que ya en su dimensionamiento lo puede reflejar. Entonces, de sus conocimientos, el intervalo de confianza es determinar un rango de valores comprendidos entre un límite inferior y un límite superior, dentro del cual, con una probabilidad dada por 1 menos alfa, nivel de confianza, se espera o se estaría estableciendo que ahí estaría el verdadero valor del parámetro y que la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro supere al límite superior, en este hipotético, es del 2.5%, que en el 2.5% de las muestras el valor de parámetro estará por encima del límite superior y o aquí es mutuamente excluyente, y el 2.5% de las muestras de tamaño 5, el valor de parámetro de la estimación estaría menor al límite inferior. Bienvenida Andrea Camila Cuellar. Listo, entonces ahí tenemos. También se pueden utilizar más adelante en algunos análisis de post y de pre-experimento. Amaneció pegado esto. Ya. Estamos en estimaciones de regresión. Entonces, la expresión para el intervalo de confianza, aquí se tiene esta fórmula, en el cual, en su valoración e interpretación, sí, toda fórmula en sí es un modelo. Espera. Estoy buscando aquí para cambiarle el color, aquí ponerle un colorcito. Este verde, el de la UIS, ya. Entonces, mire, esta tajada sería el valor del pronóstico que harías a partir de la ecuación de regresión con el dato que le estaría pronosticando. O sea, esta fórmula es para una determinada, para los 3.5, ahí reemplazarías en la ecuación de la plantita de 3.5 meses de edad, cuál sería la altura que se estimaría. Pero estamos expuestos a variaciones. Si la S y de X, el error estándar del estimado, les hubiera dado 0,
perfectamente dirías, el modelo es preciso y exacto. No necesitarías construir lo que se llama aquí a la derecha este componente que es el error de estimación, donde en ese error de estimación aparece inmerso el error estándar del estimado. Aquí aparece la que acabamos de socializar, que está precedido o se multiplica por el tipo de distribución de los datos de su curso pasado, una normal o un test student, muestras pequeñas, algunos eventos de intervalos para un chi cuadrado, algunos eventos de un feature, son elementos de esa naturaleza. Y vamos a tener aquí la componente, profe, ¿y por qué la lanzó de una vez con test student? Porque de antemano conocemos que es muestra pequeña y hay escenarios de se pierde ese comportamiento de normalidad. Entonces, la T-Student, la cual es función del nivel de significancia por cola izquierda, cola derecha, y B está asociado a los grados de libertad, que para esta estructura se llama N-2, porque tenemos dos variables. Cuando estén trabajando varios grupos, tratamientos, el total de los datos menos el número de grupos. Sí, profe, queremos averiguar si hay diferencia significativa entre la producción media en la fabricación de un artículo a partir de los diferentes turnos de trabajo. Entonces ahí tendremos 3 turnos de trabajo. Entonces ya no serían N-2, sino N-3, porque tenemos grupos que vamos a comparar. Y a partir de eso se mira cuántas observaciones se tendrían. Entonces, esto se va ajustando en función del modelamiento o en función del escenario que estén analizando. La ecuación de regresión obtenida, entonces cojan la ecuación que ustedes le está representando y de ahí reemplazamos por el interés, ¿no? Estamos simulando aquí para 3,5, ¿cuál sería el pronóstico? Hagan un intervalo de confianza para estimar la altura promedio de las plantas que tengan una edad de 3,5 meses. Sencillamente reemplazan en la ecuación el X y le está dando 10,5. Entonces, si el error estándar del estimado hubiese sido 0, entonces significa que en esta expresión ese valor pues sería 0. Por lo tanto, el 0 por la constante de confiabilidad de la T-Student 0 significa que la ecuación modelo, esta sería su respuesta, mire, 10,05 centímetros de altura. Pero como nos dio diferente de 0, pues va a tener un error en esa estimación. Reemplazando en el intervalo, aquí aparece el 10,5 de obtenerlo de la ecuación. El T-Student, esto ya lo trabajan ustedes desde su curso pasado, el alfa medios, 0,05, los grados de libertad, 3, N-2. Y aquí apareció el punto 79, punto 79,58, el error estándar del estimado. Y finalmente, revisen también en su tabla de estudio, en la búsqueda o repasarlo, tengan a la mano, decía yo, tengan a la mano, no, a la mano no se puede tener nada porque se puede transmitir algunos eventos de riesgo, tengan por ahí cercano en su computadora, en sus archivos, la tabla de la T-Student, la tabla de la distribución normal, la tabla del feature, la tabla del chi cuadrado. De todas maneras, ahí en la medida que vayamos avanzando podemos ir recuperando los elementos. Entonces uno buscaría en la tabla con alfa medios de 0,025 o con alfa del 0,05, 3 grados de eventos que ya pudieron haber practicado en su curso pasado. Y se encuentra que en promedio la altura sería de 10,5 con un margen de error en la estimación, porque ya ha multiplicado el error estándar del estimado por el estadístico. Entonces diría, las planticas que tengan 3,5 meses de edad tendrían, o se pronostica que tendrían una altura promedio, siempre manéjenlo como promedio, de 10,05 centímetros, con un margen de error en la estimación de 2,5322 centímetros. Y la probabilidad que se cumpla eso, o que eso sea cierto, o se presente, es del 95%. Entonces aquí estás mostrando un caso de los del 95% que
atraparían dentro de los límites que se van a generar, que ahí están, el valor real de la altura de las plantas. Al promedio le restamos el error y nos queda 7,52 y por límite superior 12,58 centímetros, que siendo optimistas, la altura máxima que tendrían dentro de, en esa estimación para 3,5 meses de edad es de 12,58 centímetros. Y siendo pesimistas, la altura menor 7,52 y siendo en condiciones normales, pues estaría aquí su 10,05. Lo menciono así porque hay áreas en investigación de operaciones donde se habla el maximás, el minimás. En gestión de proyectos trabajan escenarios de tiempos, el tiempo optimista, el tiempo pesimista y el tiempo normal. Tienen que estandarizar eso, lo vuelven normal y lo... Entonces, en la interpretación, ¿qué es lo que se acostumbra a decir en la interpretación? Que con una probabilidad del 95%, con una probabilidad del 95%, se estima que la altura promedio de las plantas, se estima que la altura promedio de las plantas con una edad de 3,5 meses estaría comprendida entre 7,52 y 12,58 centímetros y puede narrar con un margen de error en la estimación del 2,5322 centímetros. Eso es lo que se denomina una estimación estadística para la regresión, que en su curso pasado hablaban de una muestra de datos y pueden hallar el tiempo, estimar el intervalo de confianza para el tiempo promedio de fabricar una pieza. Escogían los datos, sacaban los promedios, hallaban su desviación estándar y a partir de eso tenían. La interpretación o el significado es, extrapolen este escenario, por ejemplo, que ahorita en los Olímpicos, oiga, ahorita en los Olímpicos como que corre, ahí está en juego una medalla de oro. ¿Quién es este muchacho de La Guajira? Zambrano, Anthony Zambrano, sí, 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 sí. El decir que Anthony Zambrano corre 95, hace ensayos de los 400 metros, corre 100 veces. En el 95% de sus tiempos, de sus recorridos, de sus carreras, su tiempo mínimo fue 7,52 y el tiempo máximo 12,58, pero que en promedio está empleando 10,05. Alguien de los 100 metros, no, es imposible que tenga aquí 7,52, solo indica que lo dejaron en 10 algo, 9,87, algo así. Pero es eso, si en el 95% de sus competencias, el tiempo que se estimaría, se estima, se pronosticaría, estaría en 7,52 a 12,58 segundos. Si están en el sector agroindustrial, podrían decir, desarrollando las grandes plantas vinícolas, hacen plantas de jugos, siembran mora, curúa, chirimoya, guayaba, y van monitoreando cómo ha sido la evolución y el crecimiento de la planta y en procesos de investigación y desarrollo. Y van monitoreando y van tomando muestras y van haciendo alguna tendencia. No, que cuando pase determinado tiempo se estima tener este nivel de productividad o este nivel de rendimiento. Tiene mucha aplicación, pero necesita tener datos históricos, porque ese es el que recupera la memoria. Para los que trabajan con apuestas, no estoy invitando a eso, pero hacen los pronósticos para apuestas deportivas, generalmente toman esos datos históricos y la casa de apuestas puede lanzar en función de esos históricos posibles escenarios en los cuales invitan a que si va equipo local, equipo visitante, paga tanto, y también se asocia mucho con lo que los apostadores tengan, que están intentando apuntarle a alguien en particular. Eso es lo que llama. Entonces, estimación estadística está asociado a medir algo que puede estar colocado en el futuro y acercarnos a establecer. Y lo van a respaldar con una probabilidad, que si es un deportista, corre 100 veces, en el 95% de sus carreras, su tiempo promedio o su promedio
de las competencias estaría oscilando entre 7,52 y 12,58. Esto es como un agregado, no es muy común que lo encuentren, pero lo veo muy interesante en función de lo que vamos a necesitar y vean ahí como una aplicabilidad para eso. Hasta esa parte del ítem 4, estamos hablando casi que de lo que es la regresión, ¿no? Pero, profe, ¿será que eso puede verse ahí de esa manera? Pero ¿qué tan fuerte puede ser esa parte tenemos una probabilidad de lo que podría ser, pero en sí el modelo o la relación entre las variables sí tiene un efecto significativo entre sí? Las variables están correlacionadas, porque uno puede hacer escenarios en los cuales no existe una correlación por históricos y a partir de ahí poder concluir con resultados espurios o errados. Entonces aparece por regresión el coeficiente de correlación R. En documento lo pueden encontrar como R mayúscula o en el mismo Excel sale como un R mayúscula. La importancia de este coeficiente es que le va a permitir medir la fortaleza de la relación entre las variables que usted está integrando o está analizando. Y a su vez es el que le va a dar base al coeficiente de determinación o explicación, el cual será el que en última nos va a decir el grado de ajuste que tienen los datos al modelo. Aquí vamos a mirar qué tan fuerte es esa correlación. Bueno, eso casi que sobra colocarlo porque todos los coeficientes son adimensionales. Les va a medir el grado de relación lineal entre las variables. Aquí, como estamos llevando de ilustración el modelo lineal, pero uno puede moverse con un exponencial, algún potencial, en función de ese R y en sí el R cuadrado. Toma valores entre -1 y +1. Así como su sabiduría dice que las probabilidades oscilan entre 0 y 1, aquí el coeficiente de correlación va a tomar únicamente valores entre -1 y 1. Es en esa franja. Si encontraran un valor del R y le da menos de -1 o más o mayor del +1, algún error estamos, diga, algo me está fallando. No estoy interpretando o tengo alguna situación que no es consistente. Eso es parte del análisis que se debe tener. Si el R es igual a 0, significa que las variables no están correlacionadas. Recuerden allá el diagrama de dispersión que teníamos una nube de puntos, algo así. Que quedó uno más grande que otro, porque, o sea, me pegó. Así puede ser, aquí podrías tener la X y por aquí estaría Y. Aquí tendría Y. Entonces, si ese es el diagrama de dispersión, que está algo exagerado ahí, dice, no, ese dimensionamiento dice, no, este par de variables, su coeficiente de correlación tiende a 0, porque no veo ahí alguna asociación. Una asociación es que si yo me muevo con X, Y tiene a tomar una actitud, un comportamiento. Ahí veo que si aumentamos X, hay valores por encima y por debajo de Y. Si lo recuerdan, allá lo mirábamos, para no regresarme, donde teníamos aquí los promedios de Y y los promedios de X. Vas a tener en cada cuadrante observaciones. Entonces no hay como un agrupamiento. Este escenario es el que los lanza a que usted manifieste esta situación. No, y eso no, que eso debe interpretarlo. Profe, el coeficiente me está dando cercano a 0. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo, no, 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 no piense que está haciendo algo mal. Eso lo que está reflejando es que ese par de variables como que no son muy amigables entre sí, no se dejan afectar. Eso es como que un chico con una chica lo ve y siente algo, algo positivo. Otro puede sentir, no, algo negativo. Y el chico o la chica se ven y no, nada, ni positivo ni negativo, o sea, indiferente. Significa que no hay alguna asociación. Cuando digo aspecto negativo, que puede ser en una correlación negativa, dice, sí, profe, esos son
las personas tóxicas, diría alguien, o positivo. Y por si muchos de estos componentes lo utilizan en esas esferas de la psicología y hasta poder observar cómo pueden ser los causales de nuestros comportamientos. O positivo para ti en este caso. Entonces, es saber leerlo. En un experimento, profe, este par de variables no están correlacionadas. Eh, bueno, o sea, significa que usted puede actuar, tomar decisiones sobre a partir de X y no tiene que preocuparse que esa decisión que tome va a impactar a algo que está allá en Y. Otro escenario es cualquier toma de decisión que hagas con variable X, el impacto puede ser negativo o puede ser positivo. Lógicamente, pues va a depender de la variable, porque si yo les digo el impacto es negativo, sí, profe, se disminuye el costo. Eso es muy bueno porque vas a dejar un margen de contribución mayor. Sí, que al aumentar X baja Y. Si están hablando de algún costo, alguna variable que puede estar optimizando un resultado final. O que al aumentar X aumenta Y, relación directa, que sería el más 1. Todo eso es lo que hay que tener presente. Generalmente es esta base, uno busca esa parte de pensamiento estadístico y analítico, más que el poder entrar desde el punto de vista cuantitativo a dominar. No están correlacionadas y tenía condición. La relación lineal perfecta dice, mire, profe, el R me dio -1. Eso es una relación lineal perfecta. Y casi que vas a decir que el S y de X es igual a 0. Sea que se mueva por la parte de la derecha. Me faltó relación directa casi, pero bueno, si cayó aquí en este punto. No cayó exactamente en el +1, entonces una relación directa casi. Si hubiera caído exactamente el 1, sería similar a la de la inversa perfecta. Démosle entrada a Daniel Blanco, ya. Y se habla también de que no existan observaciones atípicas, que no hayan datos extremos, valores que salgan del contexto de la realidad. Pues por eso en estadística uno se hace hay una técnica, el diagrama caja-bigotes, que busca aislar esos valores atípicos o extremos y se queda con datos, valores o concentrados en sí para esa valoración, porque puede generar conclusiones espurias. Estaremos concluyendo de algo que es distante de la realidad. Visualmente, ¿cómo se puede estar relacionando el diagrama de dispersión y su coeficiente? Que en su curso de control de calidad pueden haber ya revisado algunos de estos elementos. Diagrama de dispersión, cómo pueden estar representados. Entonces aquí ves que hay puntos que están uno sobre la recta y otros fuera de la recta. Entonces aquí hay dispersión. El modelo perfecto, llamémoslo así, todos están aquí alineados. Eso es inverso por el sentido de que X al aumentar, X aquí a la derecha, pues hay una disminución de Y. Entonces es una correlación negativa, es una relación o asociación inversa, que el aumento de X impacta en la disminución de Y. El léxico que va a ser muy utilizado cuando se estén evaluando interacciones. Se dan combinaciones, esa combinación que produce en la variable respuesta. Hay un incremento promedio de 2.5 toneladas en el rendimiento de la reacción química. Hay un incremento promedio de 2.5 horas en el tiempo de la reacción química. Si nos da negativo allá en su momento, significa que la correlación que se está presentando o el comportamiento es que, profe, me dio -2.5. Significa que hay una disminución promedio de 2.5 en la variable respuesta. Al aumentar tantas unidades, una temperatura o algún tiempo de ejecución. Entonces, eso sería algo. En este evento, el error estándar del estimado, pues tiende a 0 por, digamos que 0. Y tendríamos esa también lectura para el caso. La relación positiva, la correlación perfecta, relación directa con correlación perfecta.
Sí, ahí a veces hace uno asocia, sí, yo tengo unos parientes que tenemos una relación directa porque son familiares directamente con mi mamá o con mi papá, mis tías y mis tíos, mis abuelos. Sí, es una relación directa, pero de muy baja correlación, porque muy eventualmente nos vemos o ahora con tal situación de pandemia y todo lo que se presenta, se ha acentuado más ese distanciamiento. Entonces, baja la correlación. Seguimos encontrándonos o conectándonos, pero ese grado de compartir se ha disminuido. Relación directa podría tenerse ahí, como en este caso, pero de baja correlación porque no es muy frecuente. Entonces, aquí sería la perfecta, los puntos van acá. Y por este camino eh, tendrían algo de correlación positiva en función de que hay unos puntos que están cercanos. Esta parte es lo que se mide con el error, ese alejamiento de lo que representa el modelo respecto a los datos que le pueden haber generado. Son elementos a considerar en gráficos. Siempre en los diseños nos van a salir por cuadros, generalmente en el Excel o en un Minitab aparecen los 4, los 8, la probabilidad, los datos distribuidos normalmente, el margen de distribución de los errores del experimento. Entonces hay unos gráficos que son importantes considerar. Ausencia de correlación, ya el profe lo había dicho, ya estamos haciendo repaso, ya me adelanté, ya salgo de aquí. Este sería, mire, un escenario que narrábamos. Profe, ahí si yo muevo a X va para arriba y el X va para abajo, no se resiente la Y. Ese es un caso en el que por más que maniobre X, entonces ahí dice, no, mire, no se preocupe, súbale a X. No, pero ¿qué pasaría si le subo? No, no pasa nada, no va a afectar. Bájele, tampoco va a afectar. Entonces, creo que aquí, ¿qué ejemplo evocamos? El de la sal, sí. En noticias dijeron que bajó el precio de la sal. Entonces, como la sal bajó, va a haber más demanda de sal. Compren sal, coman más sal porque está más barata, bajó el precio para aumentar el consumo. Resulta que el consumo de ese producto, consideramos de primera necesidad, no está dependiendo tanto del precio, sino de nuestro gusto o de nuestra situación de salud que podamos tener. Tiene unos factores, el precio. Entonces, siempre, sea que este suba o baje, toca seguirla utilizando de manera. A diferencia de la gasolina, que si sube la gasolina, pues tiende a demandarse menos. Con esos factores, hay otros factores ahí por medio, si están en temporada de vacaciones, si están en tiempo de pandemia, si es fin de semana, si es puente, si es en la mañana, si es en la mediodía, a la hora pico, si es en la noche. Por ejemplo, el atleta, uy, ya acá, si alguien tiene ahí para que se conecte, no, no, todavía no nos distraigamos. Por ejemplo, el atleta debe estar pensando ahorita para dónde corre el viento, cómo dormí anoche, quiénes son mis rivales, por qué carril voy. ¿Alguien sabe que corre a las 7? Entonces, eso es prácticamente un experimento. Él debe correlacionar múltiples variables, cómo han venido en sus pruebas de clasificación, cómo han venido los tiempos. Ahí tiene unos históricos. Va mirando quiénes van siendo sus rivales, cómo han sido los tiempos de ellos, en qué fases de la carrera tiene un mayor rendimiento menor. Las estadísticas dicen que él cuando está en los últimos metros, como que cambia de velocidad. Y los otros quedan sorprendidos y este cómo agarró más velocidad, como si usted va en tercera, mete cuarta y después pasó a quinta sobre la marcha. Va a tener esa condición. Entonces, aquí me aparece. Este sería, mire, para un valor fijo de precio, pues la demanda ahí cambia. O sea, X no cambia y la demanda va a variar para el mismo precio. Por ejemplo, la cervecita, una chelita por ahí tomada vale ¿qué? Unos 2.500, 3.000 pesos, no sé, dependiendo de dónde se la tome, ¿no? Si vamos ahí bueno, vamos ahí a Paso Caballo o La Humareda o en Bacho en mi época, uno decía, no, no, esto no depende del precio, esto es del momento. Presentamos un previo, salimos del previo, nos fue bien, estamos contentos. Y también, si nos fue mal, también, pues nos ahí a acompañar a ver la alegría de los que estaban bien o de los que estaban bien, vamos, y nos daban el consuelo. Entonces,
Ahí no estaría tanto del valor, sino de otros factores externos que podrían incidirse en eso. Entonces, todo esto tiene mucho de esos análisis ya mucho más extensos en macro y en microeconomía, sobre todo en la micro. Y la ausencia de correlación. No hay correlación, que en experimentos puede tener dicha condición, dichos. Entonces, saberlo leer. Ese coeficiente de correlación R mire, complementen o completen ahí el lote o batería de fórmulas de los mínimos cuadrados. Esa es la expresión típica o clásica. Ya usted su formación algebraica y matemática queda ahí para que el amable oidor, escribidor, veedor, pues verifique en función de esas fórmulas. Pero no las voy a preguntar en quiz ni en parcial, sino sencillamente posiblemente algunos libros de microeconomía puedan utilizarlas, pero ya al tener ya medios informáticos o software, esto lo genera directamente. Es más, el R no es muy utilizado por los software, entonces aparece el R cuadrado como la importancia. Aquí en la interpretación, mire, cumple con lo que hablábamos de que toma valores entre -1 y 1, correcto, sí cumple. Ahí está. Puede darte positivo o negativo. Si les da positivo, significa que es una relación directa. Y si el valor de R se acerca a 1, empieza usted a considerar que hay una fuerza fuerte o una relación fuerte, hay una correlación fuerte entre el par de variables que está usted asociando o relacionando. Profe, ¿y uno cómo sabe qué tan fuerte es lo fuerte y qué tan débil es lo débil? Bueno, hay expectativas en que muchas veces las empresas dicen, bueno, mi tasa interna de retorno para invertir en proyectos debe estar entre un 15 y un 20%. Ese es el valor que establece esa organización. Pero otra empresa puede decir, no, nosotros no le metemos a proyectos que estén por encima del 25%. Sí, que es una alta. Para alguien puede considerarlo entre el 15 y el 20 alto. Va a estar en función de la estructura dentro de lo que es el manejo de proyectos o el manejo de riesgos. Hay riesgos que pueden tener unas probabilidades más altas de ocurrir, ¿no? Hay eventos en los cuales pueden tener más ese dimensionamiento. Entonces aquí diría, y también le sirve para compararlo, ¿no? ¿En qué par de variables se puede presentar un mayor grado de correlación? El hacer las matrices de correlación, pues implicaría encontrar en qué variables se pueden tener unas mayores altas correlaciones comparadas con otras y decir, mire, en la variable x1 con x4, allá se puede presentar eso ya en análisis n dimensionales de mayor tamaño. Decíamos que este R nos va a dar camino a lo que es el coeficiente de explicación o determinación, el R cuadrado, que va a tener una connotación más significativa para experimentos. El R cuadrado, hagan de cuenta que hallamos la desviación estándar guardando el símil con el R y que ahora subimos la desviación estándar al cuadrado y obtienes la varianza. Ahí obtuvimos el coeficiente de correlación R, lo subimos al cuadrado y te da vida al coeficiente de explicación o de determinación. ¿Cómo lo van a leer e interpretar? Indica el grado de explicación de la variable respuesta a partir de la variable control. Y aquí usted debe sentir que se alegra porque ha llegado a un escenario de donde usted necesita explicar el por qué la empresa está teniendo un mayor nivel de defectuosos. ¿Por qué? ¿Cuál es el causal o el razón de que los clientes están haciendo evoluciones o están reclamando o están pronunciándose de manera insatisfecha? El por qué los productos están saliendo fuera de los parámetros de mercado. ¿Cómo se explica eso? Espérate, yo que lo que quiero hacer me perdí. ¿Dónde será, pastores? ¿Dónde será? Estoy buscando otro color. No se estresen, que usted se estresa el profe. Vaya, espere. Aquí está, aquí el color por aquí, pongámoslo por acá. Aquí está, la explicación. Este es el término. Entonces, en experimentos,
Cuando aparezcan los resultados, es que está encontrando unos escenarios que logran justificar o explicar o determinar el comportamiento de la variable respuesta está determinado por. Volviendo a los olímpicos, el boxeador Juberlis, creo que era, que perdió, pues, bueno, peleó con el japonés cuando dijimos, ay, le toca una semifinal con un japonés y estando en Tokio. Y vea todo lo que ocurrió. No, ¿cómo se explica que tuvo los mejores contactos y haya perdido la pelea? ¿Cuál pudo haber sido la razón? ¿Cuál es ese grado de asociación o explicación? Entonces, son factores que pueden dar una respuesta. El Comité Olímpico Colombiano colocó la demanda y ahí va como en una cierta función de protesta. Es lo que ocurrió con el partido de que noche, fue el martes, y allá en Bogotá, los desmanes que se presentaron dentro del Estado, ¿cómo se explica eso? ¿Cuál es la asociación o correlación? El usar las camisetas visiblemente, el proponer o intenciones de seguir en ese ámbito de las protestas, el modus operandi, cómo fue, pueden correlacionar esos comportamientos con los comportamientos al final de las protestas pacíficas que se manejaron y que al final derivaban en algunos desmanes. ¿Hay asociación entre esos comportamientos o ya son elementos que van desde investigación de tipo cualitativa, observar fenómenos y características? Entonces, siempre este coeficiente lo van a interpretar o lo van a asociar en función de la explicación o determinación. A partir de lo que llamamos en experimento la variable control o independiente. Cuando decimos control es la que usted como investigador o investigador puede maniobrar, entre comillas, manipular, no tergiversar. Bueno, en nuestro sistema económico y social puede ser común eso, el distorsionar situaciones para hacerlas ver de otra manera. Toma valores comprendidos entre 0 y 1. Uy, profe, ¿y eso por qué? Claro, porque si tienes un R que es negativo, al subirlo al cuadrado te quedó positivo. Significa que tiene ese comportamiento. Y generalmente lo van a expresar en un porcentaje. ¿En qué porcentaje el comportamiento de la variable respuesta es explicado por la variable control? Está como reconociendo el grado de implicación que tiene la variable control sobre la respuesta. Un tratamiento térmico, la resistencia de un material. ¿Cómo se logra maximizar esa resistencia? ¿Qué factor es el que logra determinar esa mayor resistencia o explicarla? No, la temperatura de horneado, el tiempo del horneado, el tipo de horno. Un pastel, decíamos, la exquisitez de un pastel. ¿De qué depende esa exquisitez? ¿Quién puede explicar el grado de exquisitez? ¿Será la temperatura, el tipo de horno? Horno de leña, horno de microondas, el horno a gas, diferentes tipos de que se tienen, pues, se pueden presentar. El tipo de harina, el tipo de huevo, el tipo de batido, cómo se batió, a mano, o batidora industrial o semi-industrial. Hay muchos factores dentro, dentro de ellos, cuál podría ser o cuál es el que tiene un mayor efecto sobre esa condición. Indica qué tan bueno es el ajuste entre la regresión y los datos de la muestra. Entre la regresión y los datos de la muestra. Pero un momentico que como que me llegó un, ¿cómo es que dicen ustedes? Profe, me llegó un delivery. Pero un momentico, está tocando el piano.
No llegó. No era eso. Listo, no, falso positivo. ¿Qué tan bueno es el ajuste entre la regresión y los datos de la muestra? Esa es otra forma de ver cómo los datos encajan dentro del modelo. ¿En qué porcentaje la variabilidad de la variable respuesta es explicada por la variabilidad de la variable control o independiente? Y aquí hemos llegado a incorporar ya estos términos que son parte de la esencia del análisis de varianza y de los experimentos. Estamos midiendo es por qué hay variabilidad. Cuando uno en el curso 1 habla de las medidas de dispersión o variación, dice, bueno, gracias a Dios que existe variabilidad, porque si no hubiera variabilidad, estaríamos haciendo quién sabe qué otra cosa, hablar de estadística, porque en última lo que uno se lo pasa midiendo es cómo cambian las cosas, cómo se mueven a través del tiempo, qué dispersión se presenta y medirla. Y esa variabilidad pues puede mirar exactamente esa condición. ¿Sí? Hago aquí un acto en el camino, va a ver la carrera, por favor si la pueden ver y hablamos sobre eso para manera de experimentos, a ver qué dispersión. Creo que ya están conectados, no se preocupen, es parte de la clase. No la pude conectar de acá porque no me encuentro, toca entrar por Claro o por Caracol. Eso no dura más de un minutico, 2 minuticos. Miremosla y ahora asociamos eso y miramos ciertas condiciones de eso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó?
Listo, mis apreciados. Esto lo ven cada 5 años y sigue en pandemia por ahí entre otros 6 años. Dejé las gafas. Listo. Bueno, ¿quién la pudo ver así de carrerita? ¿Alguien vio la carrera? ¿Qué dicen? ¿Tuvieron chance? No, profe, no terminó la clase, no nos distraiga. Yo no, no me preocupe. Medalla de plata. Por correlación, ¿cómo se determina o se explica que en las pruebas preliminares pudo haber tenido un mayor rendimiento? Se asocia, ¿cómo lo diría? Aquí ya en la carrera final, él tenía referencia, creo que era el de, no de Granada, y sobre él empezó a moverse todo el tiempo porque era el que había tenido los mejores tiempos. Y le apareció el de Bahamas, de sorpresa, y el de Bahamas como quien dijo, yo aprovecho aquí que esto lo han venido trabajando más tales y tales personas. Depende de la posición que salió Carlos 5, depende del punto de impacto de salida, el que pueda atacar en los últimos 50 o los 80 o 100 metros, su cambio de velocidad, eso puede tener una situación. Entonces observe que tienen ahí múltiples variables, múltiples factores en los cuales se empieza a correlacionar. También ya tenía, por ejemplo, el corredor colombiano, el atleta, una carga psicológica alta porque ya todos lo daban o le iba aumentando la presión de que estaba en un desempeño muy bueno, entonces ya empiezan a hacerlo mucho más visible. Si el nivel o capacidad que tenga de manejar como ese escenario de presión puede ser otro factor que le genera un resultado al final. Esos elementos son los que hacen. Si esa carrera la ejecutan durante 100 veces, ¿cuántas de esas veces podría tener un tiempo estipulado entre un rango de valores? Sobre lo que miramos en la variabilidad. Bueno, entonces queda ahí quedó grabado, estamos grabando esto, entonces ahí quedó, mire, quedó ahí ese momento para que lo puedan tener ahí de alguna asociación. Entonces, esa variabilidad de respuesta es explicada por la variabilidad control, el comportamiento de una variable respuesta o un resultado de tipo económico, tiempo, resistencia, tamaño, forma, color, tiene toda explicación. El rendimiento que podamos tener en una asignatura ante una interrupción de semestre puede verse afectado y se puede ser un causal. En la situación de lo que se está presentando ahora, que ya viene la variante, iba a decir la varianza delta, no, la variante delta, puede tener una connotación de poder explicar posiblemente unos nuevos rebrotes y que aumente o se genere un pico número 4. Hay una explicación por eso. El que se haya hecho apertura ya de prácticamente todos esos entornos de agrupamiento y se deriven en posibles casos a futuro, puede ser una explicación de esos casos. Podría ser una componente, de qué tamaño podría ser. Entonces, el tener ese control o evaluación, eso es lo que mide el R cuadrado. En sí va a ser el corazón de interpretación de la parte experimental. Este era el gráfico que se armaba en su momento para que lo socializaran, lo vieran y lo interpretaran. ¿Cómo se asocia el R, coeficiente de correlación que toma valores positivos y negativos? ¿Cómo impacta a su vez el de determinación o explicación? Y a la vez con la visibilización de lo que es el diagrama de dispersión. Nubes de puntos alejados, valores de R cuadrado cercanos al cero, se empiezan a ir alineando con comportamiento de pendiente negativa y a partir de ahí, en la medida que logren sentarse todos los puntos sobre la recta, modelo perfecto. Así de sencillo, ese prácticamente es el resumen de lo que se quería ir recordar para tenerlo presente. Entonces van a salir a futuro en los ANOVAs gráficos que pueden o deben ser leídos para mirar los errores del experimento frente a lo que es y frente a lo que hubiera sido o lo que fue con el modelo y ver si esos errores se distribuyen normalmente. Pruebas de normalidad también se pueden estar alineando de que de tal manera los errores se dan de manera aleatoria. Entonces eso va a ser narrado
y el amparo va a estar en función de gráficos que pueden tener esta estructura. Entonces, aquí se resume prácticamente esos coeficientes y el alineamiento con la parte del R y el R cuadrado y en sí el modelo que se tiene. También habíamos visto la bondad de ajuste del R cuadrado, cómo saber qué tan bueno es el ajuste entre la regresión y los datos de la muestra. Pues se puede, esto lo voy a dejar para el análisis de varianza. Voy vamos, revisemos en Excel, creo que lo tenés por aquí, ese manejo del R y la ecuación. Aquí me toca salir, sí. Aquí me toca dejar de compartirles y volver a compartirles. ¿Dónde será el Excel? ¿Dónde será Pastores? Aquí creo que... Sí, aquí está. Ahí teníamos esos... Uy, esto está actualizado. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Ya como que dice el profe Olmedo, ya no pregunte tanto de si ven o no ven. Ahora ahí la pantalla le dice. Entonces ahí me dijo, ahora los participantes pueden ver su presentación. Entonces, mire, ahí está el diagrama de dispersión. Se ve una tendencia de asociación lineal entre los datos de la columna A, que está asociado a la edad, y con la columna B, que está con Y. En cualquier parte pican, decíamos, para poder establecer, picamos puntero derecho o puntero con el clic derecho y le empieza a agregar, va a colgarle ahí todo lo que es línea de tendencias. Y aquí ya tenemos presentar la ecuación, inclúyala. Aquí abajo, en la parte inferior, tiene para etiquetarla. Y de una vez presentar el valor R cuadrado. Entonces, si en un quiz, en un parcial, les entregan unos datos, digo, bueno, haga el análisis respectivo e indique qué tipo o qué modelo ajusta mejor los datos. Y interprete el modelo. Ya en la clase pasada interpretábamos el Y igual a 2,7 más el 2,1. Profe, ¿y cómo sabemos cuál es el mejor? Entonces, lo que van a buscar es, dentro de todas las posibles opciones de línea de tendencia, cuál puede tener el de mayor R cuadrado. ¿Qué ajuste o cuál es dentro de esa línea de tendencia la que mejor ajusta a los datos que le están dando vida? Entonces, sencillamente usted se va acá y le dice, miremos bueno, aquí tenemos el lineal. Por defecto saca el lineal con un R cuadrado del 0.9587. Ese es el que arroja para los datos de la planta, su edad y su altura, en este caso. Pero será el mejor. Entonces, aquí lo que puedo decirle es, miremos el exponencial. Creo que aquí me cambia todo y desaparece el anterior. Oye, qué maravilla, mira, ahí está. Profe, yo le ofrezco otro, el exponencial, porque el R cuadrado es mayor. Sí, tienes razón. El modelo de línea de tendencia exponencial posee un mayor grado de ajuste. Presenta un 0.9761, que supera el 0.95. Y que generalmente se podría estar interpretando que el 97, o que el comportamiento de la variable respuesta Y en la altura es explicado en un 97.61% con el comportamiento de la edad, y que su asociación o relación o su modelo estaría dado por esta estructura, por esa ecuación. En alguna parte aparece el valor de X para los pronósticos, tendría esa naturaleza. Ya vimos lineal, que es 95, exponencial, ¿no? Entonces, esto lo que pueden estar haciendo, lo harían directamente para escoger y justificarlo, ¿no? Logarítmico. Uy, no, profe, se bajó a 0.87. No es la mejor forma de representar el comportamiento entre esos dos factores mediante el modelo logarítmico, porque el grado de ajuste del R cuadrado es del 87%. La variabilidad de la altura es explicada en un 87.14% por la variabilidad de la edad, utilizando la línea de tendencia logarítmica. Entonces, pues, aquí cuando llegan, pues, Jorge Torres, ¿será este salón? Déjeme mirarlo. Sí, claro. ¿Y qué tal que Jorge haya ido por allá a la jaula híbrida y como estaba todo cerrado hasta ahora se pudo conectar? Ya hoy jueves puedo ir a la universidad a recoger, ya, a recoger llaves porque cambiaron horario, yo también cambié unos horarios. Y
pensaría que la otra semana ya puedo estar en sitio allá en el aula híbrida, sencillamente porque tenemos profesores, tenemos que ir practicando, irnos adentrando en eso. Posiblemente se me retarde el inicio de clase, mientras se prenden equipos, mientras el profe Olmedo, después de casi 20 meses, empieza a moverse nuevamente en el salón, el poder etiquetar que no me puedo salir de esta zona, el manipular uno, dos, tres, hasta cuatro equipos con un apuntador, no, un control remoto. Todo eso hay que tenerlo para aprender. Entonces no sé si Jorge estaría por allá y fue y no me encontró y regresó. Yo le he dicho que esta semana trabajaba allá. Es indiferente de dónde vaya a estar para ustedes que están en virtual o que van a hacer presencialidad remota, sea que esté aquí en donde estoy yo, en este caso en la vivienda, o esté allá en el salón. Pues, entonces, mira, ahí tendríamos el R cuadrado. Polinómico, no es como muy reconsejable porque ¿qué pasó con el polinómico aquí ya? ¡Uy, qué maravilla! Punto 9727. Y si usted le cambia el orden, casi que lo volvió perfecto. Este es de orden 2. ¿No entiendes? Si le coloco aquí orden 3, prácticamente todos van a ajustarse a orden 3 y tendría como esa connotación. Esto era aquí. Sí, ya lo cambié, mire, orden 3. Profe, y si le sube un orden 4, cuando le coloca 4 coeficientes, el componente del orden, tendría este 4. Miremoslo a ver aquí qué pasa. Vea, 1, perfecto. Ya si lo quiere ver de manera precisa y exacta, sería esa ecuación. Casi que está forzando a que pase por acá, está metiendo, está perdiendo como esa. Este escenario lo trabajan también con el curso de salarios cuando estén calculando líneas de tendencia y asignación de salarios por método de puntos. Diego Fernando llegó, tal vez estaría por allá en la universidad. No, para nada. El potencial, ¿cómo sería? Aquí tendríamos el potencial .959 en el R cuadrado. Y vean que la curva pues trata de atrapar, trata de invitar a los puntos a que se suban o los puntos deciden si se suben o no se suben a la recta o a la línea de tendencia para ese caso. Y ya la media móvil la trabajan ustedes, son para tiempos, para pronósticos en tiempo, que me he utilizado en producción. Entonces se habla de, no tiene utilidad para estos procesos. Entonces el clásico es el lineal. Aquí por conclusión, si le sale un punto en un quiz o en un parcial o en un taller con una serie de datos, efectúa los análisis respectivos e indique qué línea de tendencia representa de mejor manera a esos datos y justifique su respuesta. Y la justificación de la respuesta es porque posee el mayor R al cuadrado, que es el ajuste de los datos para esa condición. Hasta ahí es la parte de lo que es ese comportamiento de base para lo de regresión y correlación. Lo que sigue en recuperar conceptos, pues está narrado en... ¿Dónde voy aquí mi presentación? En esta, aquí va. En el camino al análisis de varianza, que es el objetivo fundamental de esta actualización. Ahora los participantes pueden su operación, correcto. La onda de ajuste, entonces ya la mirábamos. ¿Cómo saber qué tan bueno es el ajuste entre la regresión y los datos de la muestra? Entonces se puede calcular lo que se llama la suma de cuadrados totales. Aquí ya empezamos a andar sobre el análisis de varianza y aquí ya empiezan a hacer uso de lo que es terminología bien próxima a la interpretación de las tablas de ANOVA, la cual se llama la suma de cuadrados totales, SST, suma de cuadrados totales, que es explicada por el modelo. Esta es la llamada R cuadrada de una regresión. O sea, siempre que hablemos de variación explicada, va a estar alineada con el R cuadrado. Y se establece una relación ahí entre variación total, donde dice, profe, ¿por qué la altura de las plantas cambia? Porque tenemos una componente que nos explica ese cambio de altura. ¿Y cuál es? La edad.
porque hay plantas de diferente edad. Por ejemplo, nuestros pesos, nuestras estaturas, porque muchas veces aún teniendo la misma edad tenemos diferente altura. Bueno, porque hay unos factores que lo van a explicar, puede ser factores hereditarios o factores de alimentación o de descanso o de ejercicio. Pueden tener ahí, siempre va a existir algo que nos va a estar diciendo, y eso es la suma de cuadrados de la regresión. Y una variación no explicada, que son esas fuentes que no están contempladas dentro en sí del experimento, la medición, que eso van a ser lo del error. SCE, suma de cuadrados del error, suma de cuadrados de regresión y la suma de cuadrados total. Entonces, si les preguntara en un taller, en un quiz o en un parcial, utilizando el criterio de la variación, la descomposición de la variación, obtenga e interprete el coeficiente de correlación o de determinación, está la ruta que se debe manejar, donde para obtener el R cuadrado, coeficiente, hay que identificar una variación explicada y dividirla sobre la variación total. De la variación total, ¿en qué porcentaje de esa variación total está siendo representada por la variación explicada? La variación explicada es el factor que induce el comportamiento o a partir de la variable control. Y que algebraicamente en su formación es suma de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados total. Ayer con un curso me decían, profe, esa pregunta no la hicieron ustedes cuando volvimos a retornar. Profe, ¿los parciales van a ser en presenciales o virtuales? Nadie me hizo la pregunta. Y profe, y cuando sea el parcial, eh, los que queremos estar allá en el aula híbrida, ¿podemos ir o se decide que sea virtual? Y no me la hicieron. Entonces dije, no, ahí no es que diga voy a diseñar un parcial para los que estén físicamente en el aula o para los que están diferente o que el mismo parcial sea que usted lo presente en su escenario virtual o sea que esté allá en el salón. Ahí casi, a no ser que todos nos pongamos de acuerdo, profe, el parcial hagámoslo virtual para que usted se ahorre ese viaje hasta allá. Bueno, ese es mutuo acuerdo, sería un consenso. No, profe, a mí me gusta, a mí me va mejor bien ahí en el salón de clase porque tengo un entorno y además yo le puedo preguntar a usted y yo, claro, aquí también me pueden preguntar. Entonces, ese es un escenario en el cual, si uno quisiera el experimento, bueno, que la mitad del curso tiene que presentarlos presencial ahí en el salón y los otros pues, lo hacen virtual y hacer un comparativo de ver si hay diferencias significativas, porque hay variación en las notas, porque unos pudieron presentarlo de manera virtual en ese ambiente u otros de manera presencial. Sí, lo que no uno es diferenciar, como ustedes están, unos aquí presencial en aula híbrida, entonces es el mismo, tienen plena libertad de cuál opción toman para el caso, pero el tema va a ser el mismo. Entonces eso logra poder dar alguna explicación para el caso. Esa no me la hicieron. Ayer sí un grupo me la hizo. Coeficiente de explicación o determinación. Entonces, mire, otra forma de obtener el R cuadrado. Uy, profe, pero ¿para qué metemos eso otra vez? Y ya la computadora. No, pero es que este es para el camino del análisis de varianza. Entonces uno aprovecha que existe este escenario para cuando lleguen allá a la tabla de ANOVA, digan, mire, y les dan una ANOVA, habrá un ejercicio, bueno, este es el resultado del análisis de varianza, interprete. Entonces vas a ver qué componente corresponde a cada uno de estos escenarios y lo puede interpretar. Entonces, el R cuadrado nos toca hallar una variación total. Una variación total pues está representada por esta expresión, que va a ser la diferencia entre los valores observados, los que tomó en campo, lo real, frente a la distancia que se daría con el promedio. Esa es la que se llama la variación total, la cual se descompone. En este caso, como apenas tenemos una variable explicativa que es la edad,
La variación total está dado por Y, que sería la altura, y la variación explicada sería por la variable control, que es la explicada. ¿Qué relación hay? ¿Qué componente? ¿Cuál es la relación entre lo que explica la variable X respecto a la variación total? Y esa variación explicada, pues es la que se tiene dentro del modelo de regresión, lo obtenido con el modelo de regresión respecto a su valor promedio. Esa es la explicada. Y les queda un componente que es la no explicada, que usted dice, uy, profe, esta fue la misma que vimos allá para construir el S y de X. Ese valor que usted tuvo allá va camino. Para un intervalo de confianza es esa dispersión. Para el caso de análisis de varianza, es la componente de variación no explicada por otros factores. En experimentación, el investigador desearía que esa no explicada sea pequeña, mínima, porque dice, mire, lo que usted planteaba de que la variable respuesta tiene una mayor capacidad de depender o de ser explicada por la componente X, queda atrapada en este rubro. O en investigación vas a querer que la componente de variación explicada sea mayor, porque dice, mire, felicítate, abrázate, logramos tener o descubrir o identificar cuál es el factor que nos está dando el comportamiento de Y, el causal. Esas eran unas preguntas de tipo de investigación cualitativa con lo que narran. ¿Cuál es la razón por la cual se presentan esos comportamientos en un estadio de fútbol? Después de que se tuvo la oportunidad de regresar y actuar de esa manera violenta. ¿Cuál es la correlación con las protestas? El comportamiento, la forma como se enfrentaban, los ataques, o no sé. ¿Hay correlación frente a eso? ¿O ese entorno o ese escenario tiende a algo? ¿Cuántos se pudieron haber contaminado ahí? ¿Qué garantía tenían de esa aglomeración? Entonces, de ahí donde empieza a ver esta estructura. Y todos estos componentes que están visibilizando van a estar apareciendo en la tabla de ANOVA. Entonces, cuando les pidan, interpreta la columna de la variación explicada. ¿Qué significa la no explicada? La no explicada es la que empieza a hablar del error. Por eso le hemos llamado suma de cuadrados C. Esta es, sí, otras fuentes que no están siendo ahí ilustradas, mostradas, pero que hacen parte de un proceso. Para el atleta, ¿cuál pudo haber sido ese error? No se equivocó porque peleó y llegó a un segundo puesto. Les decía, el tener de referente al que estaba haciendo los mejores tiempos, y ahí fue donde el de Bahamas aprovechó como que tenían de referente Colombia y el de Granada, y se volvió una carrera entre ellos, o sea, no tener presente que podría aparecer otra opción. Bueno, eso es un hipotético. Entonces, él dirá, no, mire, yo toca mirar cuando él dé las declaraciones que puedo ver. Entonces, ese coeficiente de explicación o determinación R cuadrado, aquí lo retomo nuevamente, sencillamente para hablar sobre ese escenario. Entonces, esto ya lo teníamos, el coeficiente de explicación. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Pues construir estas componentes. Esto lo explico acá y será la única vez que lo hagamos, porque ya después lo manejaremos por el software que genera esas tablas y aparecen estos valores. De todas maneras, en su formación científica es bueno pues, ver cómo se va midiendo, cómo se va valorando, que facilita mucho la interpretación. Entonces, para hallar esos componentes, esta Y junto a esta Y es la que llamamos la observada, son la de los datos originales que le entregó el ejercicio. La Y trazo, pues es el promedio de la altura promedio de las cinco plantas que entraron en el experimento. Este sería la media o promedio. Aparece acá y aparece acá. Y la otra componente, pues es lo que está asociado al estimado.
el valor del estimado que corresponde aquí a lo de la regresión con el modelo. Llegó Lisset Velasco Gil, ¿cómo así? Lisset estaba antes de que llegáramos, estaba faltando 5 para las 6, tal vez se salió y volvió a entrar. Ahí están. Entonces, los Y, los que están resaltados en amarillo, ya los tenemos. Son los datos que nos da la información. Nos toca hallar el promedio a la altura de las plantas y ya tenemos por ahí análisis pasados en los estimados. Aquí creo que vuelvo y lo recupero. Entonces, aquí este es el de los estimados. Los valores estimados de Y serían los Y'. Y aquí tenemos el manejo de las otras componentes. Si quieres la Y trazo, perdón. Espérate, a ver, espérate, a ver. Espérate. Sí, sacar el promedio de estos datos. La Y trazo. 9, 5, 14, 14, 28, 7, 35 y 10, 45 dividido entre 5. El Y promedio, el Y trazo, pues esa sumatoria de las alturas, 45 sobre 5. Aquí obtienes tu 9. De aquí prácticamente se resume eso. Los observados de Y van por acá, lo que dio la tabla. Listo, voy a cerrar ahí porque ya deben estarse alistando para la otra jornada. Y para hacerle costumbre, si estamos allá en el aula, terminar a tiempo para que lleguen las damas del aseo y nos hagan ahí la limpieza para la otra jornada. Estos valores son los observados, el 9, el 5, el 7, el 14 y el 10. El Y', el 9, ahí está la diferencia, nos está dando una variación total de 46. La variación explicada. Ya tenemos el reconocimiento del Y estimado con el modelo. Le vamos restando, hacemos la diferencia al cuadrado con el promedio. Queda ilustrado. Esta es la relación del 44.1. Relaciona esos dos valores. Variación explicada. Este sería la BDE, variación explicada por el modelo y la variación total. Variación explicada por la ecuación a partir de la variable edad. Relacionémoslo y debe estarle apuntando al coeficiente de definición de explicación, el 95.86, que era el que nos daba ya para el caso de la línea, de la recta. Ya, esa es la otra forma de construir el R cuadrado y la que vamos a estar utilizando en nuestros futuros análisis en función de eso. La interpretación dice que el comportamiento de la altura, de las plantas está explicado en un 95.86.9% por el comportamiento de la edad o la variabilidad que usted encontró en la altura de las plantas es explicado en ese porcentaje por la variabilidad en las edades. Oye, ¿por qué cambia la altura de las plantas? Dice, no, porque tenemos plantas de diferentes edades. ¿Por qué cambian el nivel de ventas de una empresa? Porque cambian los presupuestos en publicidad, porque cambia el día. Las ventas pueden diferenciarse por el lunes, por el martes, por el miércoles o en un solo día. ¿Por qué cambian las ventas en el mismo día? O sea, no, porque en la mañana, el volumen de pasajeros que se presentan en transporte público. ¿Por qué cambia el volumen? No, porque hay horas laborales, hay unos picos que se presentan 5 de la mañana, 6, 7, máximo 8. La congestión vehicular, hay una explicación, hay una variación, porque varía la hora del día. Entonces ahí donde en ingeniería industrial ustedes como directores o de operaciones dicen, no, pues entre tal franja donde se demanda más transporte público, entonces en esa franja debemos disponer de más recursos para que se pueda atender esa necesidad. Y luego
cae la demanda y a partir de ahí se pueden manejar lo que llaman horas valle, sí, que baja. Entonces ahí no va a mandar todos los 50 buses, sino, o cambia la frecuencia. Sí, ya no salen cada 5 minutos, sino cada 10, porque no, eso es una explicación frente a las variaciones que se presentan y tener un justificado de ese entorno. Y finalmente, lo dejamos esto para el repaso del martes. En el repaso del jueves, empalmamos ya donde dejamos, que es la terminología básica, y de ahí avanzamos y completamos esos elementos y estaríamos ya relacionando ya otros avances para ir valorando este escenario. Entonces, en la próxima clase, análisis de varianza, no va para la regresión. Aquí yo ya la tengo armada. Sí, me faltaron 3 laminitas para terminar. Miren. Cuando hagamos esto, migramos a Excel y de allá vemos pero aquí vamos construyendo la esencia, la interpretación, que eso muchas veces los software no nos la hacen, sino a ustedes como expertos de la analítica de datos, la interpretación, para tomar decisiones, inferir y concluir, pues se hace necesario manejar esos términos, esos elementos. ¿Alguna pregunta, comentario y aporte? Dejémoslo ahí para que no empiece a no para ese caso. Entonces, a eso hace referencia, esos coeficientes que en el fondo lo que permiten medir o evaluar es el que usted empiece a tener elementos de respaldo científico, de poder justificar o identificar las razones por las cuales la variable respuesta adopta o toma determinada situación o determinada circunstancia dentro de un experimento. Bueno, dejemos aquí de compartir y nos vamos para... Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, aporte? ¿Quedó claro? Dice alguien, ¿voy muy rápido o muy lento? O vamos así bien. Ya estamos cogiendo mínimo y ya todo eso. El hacerlo de esa forma es para cuando estemos, como he dicho siempre en los otros temas, ya se abrevia uno tener que explicar muchas cosas porque ustedes ya las han tenido recientes, ya las han podido asociar o determinar. Bueno, aquí al final nos acompañaron 31 personas, está bien, sí, excelente. En el chat hay algo escrito, miremoslo a ver qué propusieron. Profe, estas clases de repaso las subirá al... Ah, bueno, pregunta científica, ¿las necesitan subirla o son las mismas de la vez pasada? Sí, vamos a subirlas. Entonces quedaría repaso 1, repaso 2. Sí, está bien. Entre más elementos tienes como decir, tener ahí, aquí, todos mis libros están en una caja porque iba a hacer un trasteo y se me desordenó todo eso y no se pudo. Entonces, tener los libros y qué dice tal autor. Entonces, aquí dice el mismo profe, pero de pronto con otros enfoques, otros ejemplos, otra situación. Mirarlo en ese entorno para eso. De todas maneras, complementar con algunas fuentes bibliográficas, ir mirando, ir materializando eso. Cuénteme, ¿cómo se han sentido en esta semana en general, ya con los posibles? ¿Alguna de vosotros o vosotras fue hasta la universidad a ver si el profe Olmedo estaba en el salón? Que vi que algunos se conectaron después. ¿Fue por eso o fue que en realidad no pudieron antes? Cuénteme para escucharles ahí 5 minuticos. ¿Alguien ya han ido a la universidad? ¿Han podido los que están yendo a presencialidad, cómo se han sentido? Pero dejo de grabar porque a veces dice que va, profe. Pero dejamos aquí, suspendamos la hora de tener grabación. Profe, yo